Buenos días, mi nombre es Azul Daniela Ramírez Mendoza y yo voy a hablar sobre las curvas de valoración en volumetrías por precipitación. Y bueno, vamos a comenzar explicando lo que son las volumetrías por precipitación. Son aquellas en las que la reacción entre el analito y el agente valorante dan lugar a la formación de un precipitado, como su nombre lo dice. Este precipitado debe de ser insoluble. Para que este tipo de reacciones se den y formen el precipitado, se deben de considerar tres requisitos, los cuales son el primero, que la reacción, que la velocidad de la reacción entre el analito y el valorante debe de ser rápida. El segundo, que la reacción debe de ser cuantitativa y debe de tener una estequiometría definida. Y el tercero, que se debe de disponer de un método simple y cómodo para identificar el punto final de la valoración. Existen agentes valorantes que cumplen con estos requisitos y el más utilizado es el nitrato de plata. Si bien el nitrato de plata, aunque es un muy buen agente precipitante, no se considera un patrón primario, ya que a pesar de su alta pureza puede reaccionar con la luz del sol produciendo óxido de plata, el cual es un sólido bastante inestable. Entonces, para conocer su concentración debe de valorarse contra un patrón primario como el cloruro de sodio. El punto final de la valoración deberá estar señalado por un indicador adecuado. Los indicadores que se emplean son agentes químicos que hacen perceptible el punto final, participando en un equilibrio químico competitivo con el analito o con el agente valorante en las proximidades del punto final. Los indicadores utilizados en volumetrías por precipitación con plata pueden ser el ion cromato, que compite con el haluro por la plata para formar un precipitado de color rojo, llamado cromato de plata. Y el otro indicador es el ion ferroso, que es un complejante que compite con el valorante, formando también un complejo de color rojo. Ahora, las curvas de valoración son similares a las valoraciones de ácido-base, pero en este caso lo que nos interesa es seguir el comportamiento de la concentración del halogenuro en la medida que se añaden cantidades crecientes del patrón valorante. Las curvas de valoración por precipitación presentan también los mismos 4 momentos básicos que caracterizan a las curvas por neutralización, los cuales son, pues el primero, el punto inicial, cuando aún no se ha añadido volumen de solución valorante. El segundo, el punto intermedio, cuando la cantidad de sustancia añadida del patrón no es suficiente para completar la reacción y existe un exceso de halogenuro que se valora. El tercero, pues es el punto de equivalencia, cuando la cantidad de sustancia añadida del patrón valorante se iguala a la cantidad de sustancia inicialmente valorada del halogenuro y la reacción alcanza un equilibrio químico. El cuarto es la postequivalencia. A partir del punto de equivalencia, cualquier adición del valorante conduce a una sobrevaloración y la presencia de un exceso de patrón, puesto que la cantidad de sustancia inicial del halogenuro ha sido ya totalmente consumida. Existen factores que influyen en la forma de la curva de valoración, como son la KPS y las concentraciones de las disoluciones de analito y de reactivo. Para cualquier tipo de valoración, a mayor valor de la constante de la reacción, más pronunciado será el cambio de la concentración en torno al punto de equivalencia. Pero en el caso de las volumetrías por precipitación, cuanto menor es la KPS, es decir, más insoluble es el precipitado, mayor será la constante de equilibrio de la reacción de valoración y por lo tanto existe un cambio más brusco en el punto de equivalencia. Los iones que forman precipitados con productos de solubilidad mucho mayores a 10 a la menos 10 no producen puntos finales satisfactorios. Si comparamos los altos obtenidos en los puntos de equivalencia para la valoración de un mismo volumen de 3 disoluciones de igual concentración de aniones como yoduro, bromuro y cloruro, empleando la misma disolución de nitrato de plata, el cambio en el punto de equivalencia es mucho más satisfactorio para el yoduro de plata, que presenta el menor valor de KPS.
En cuanto al efecto de la concentración de los reactivos de la reacción de precipitación, el salto en el punto de equivalencia es más pronunciado cuanto mayor sea la concentración de analito y de valorante. Bien, mi nombre es José Alfredo López Bogarín y bueno, vamos a seguir hablando lo que son las volumetrías de precipitación. Y como subtema tenemos lo que es la detección del punto final. Bueno, recordemos lo que es una volumetría de precipitación. Se determina la concentración de una disolución problema mediante una reacción cuantitativa de precipitación. Por lo tanto, nosotros debemos de determinar lo que es la cantidad que se nos ha formado de un precipitado. Y bueno, vamos a ver la definición de lo que es el punto final de una volumetría. Bueno, el punto final de una volumetría o también llamada volumen final es el cambio físico, brusco y perceptible o medible alrededor del punto de equivalencia que nos permite localizar el volumen de A para neutralizar B. Bueno, esto lo voy a explicar mediante una imagen que ahorita estamos viendo. Primeramente, nosotros tenemos nuestro reactivo A que se encuentra en la bureta y tenemos nuestro reactivo B que se encuentra en el matraz Ehlers-Danlos. Bueno, nosotros para determinar lo que es el punto final o para poder darnos cuenta de lo que cuando se llega a una reacción al punto final es cuando a cierto volumen de reactivo A que se encuentra en la bureta, cuando nosotros aplicamos ese cierto volumen, nuestro reactivo B que se encuentra en el matraz cambia prácticamente, hay un cambio físico en cuanto podemos definirlo como el color, es decir, cambia de un color, como en la imagen lo vemos, pues podemos ver que cambia de un color azul a un color rojo. Eso podríamos decir que es nuestro punto final, cuando nosotros llegamos a ese cambio brusco y que podemos percibirlo a simple vista. Bien, hay muchas formas de localizar el punto final y uno de esos es la potenciometría. La potenciometría, perdón, mide los valores del pH a lo largo de la valoración. Voy a mostrar una imagen también para que quede un poquito más claro. Bueno, la imagen nos muestra lo que contiene una potenciometría y tenemos nuestra bureta, pero también tenemos un pHímetro con su electrodo, tenemos un vaso de precipitados y tenemos un agitador magnético. En nuestra bureta pues tenemos nuestro reactivo A y en nuestro vaso de precipitados tenemos nuestro reactivo B. Entonces, lo que pasa con este mecanismo es que cuando se tienen una colección de ciertos datos, se representa lo que es una curva de valoración. Al tener la curva de valoración, se localizan los puntos de inflexión y por lo tanto el dato que se obtiene es el volumen necesario para llegar al punto final. Es decir, por medio del pH es que nosotros podemos llegar al punto final. Otra de las formas de localizar el punto final es a través del uso de los indicadores, ya que el uso de los indicadores químicos constituyen una vía muy sencilla para la detección del punto final en volumetrías de precipitación, pudiendo así distinguir aquellos que dan lugar a la formación de un compuesto coloreado, ya sea un sólido a través del método de Bohr o en disolución ya con el método de Volhard, y aquellos que se absorben sobre el precipitado en el punto final de la valoración, que vendría siendo el método de Fagans. La mayoría de las aplicaciones de las volumetrías de precipitación implican al catión plata en la reacción de valoración, por lo que se llaman valoraciones argentométricas. Vamos a iniciar viendo lo que es el indicador de una valoración por el método de Mohr. El método de Mohr se emplea principalmente para la detección de anión, de unión cloruro, usando ion plata como valorante. La reacción de valoración da lugar a un precipitado de color blanco y ahí en la diapositiva podemos ver la reacción en el cual el cloro más la plata nos da lo que es el cloruro de plata. El punto final viene determinado por la formación de un precipitado rojo que es el cromato de plata, que aparece cuando la precipitación de cloruro de plata es completa. Así pues, la solubilidad del cromato de plata es mayor que la del cloruro de plata.
de acuerdo con sus respectivos productos de solubilidad y estequiometrías de los compuestos. La concentración del catión plata cuando todo el analito ha precipitado es consecuencia de la solubilidad del producto de la reacción de valoración. Así pues, debe agregarse el anión cromato a esta concentración para que aparezca el precipitado rojo justo después del punto de equivalencia. Sin embargo, esta concentración proporciona el medio de valoración un color amarillo muy intenso. Eso es lo que dificulta la detección del punto final, que vendría siendo la detección del color rojo del precipitado. Por ello, normalmente se usan concentraciones inferiores al cromato, requiriéndose por tanto un exceso de reactivo para detectar el color rojo. Este exceso se corrige con la valoración de un blanco. La valoración del método de Moore debe llevarse a cabo a valores de pH comprendidos entre 7 y 10, debido a que si el pH es mayor a 10, el ion plata precipita como hidróxido de plata antes que como cromato de plata, lo que hace que no se detecte el color rojo de la indicación del punto final. Pero por otro lado, si el pH es menor a 7, el cromato de plata se solubiliza al protonarse iones cromato y normalmente se logra un pH adecuado al saturar la disolución del analito con el carbonato ácido del sólido. Bien, este método también es aplicable para la determinación de otros halogenuros como el bromo y el cianuro, pero no es tan útil para determinar el yodo y el tiocianato, ya que los precipitados de ioduro de plata y tiocinato de plata absorben iones cromato y el punto final no se detecta con la claridad que nosotros estamos esperando. Bien, pasamos al método de valoración de Polhard. Bien, Polhard distingue dos variantes en este método, que son el método directo y el método indirecto. El método directo, los iones de plata se valoran con una disolución patrón del ion tiocinato según la reacción química que estamos viendo en la diapositiva. Como indicador se usa una disolución ácida de sulfato ferroso amónico que al reaccionar con el valorante torna la disolución de valoración de color rojo. Es importante que la valoración se efectúe en un medio ácido para así evitar la formación de otras especies, tales como el hidróxido de hierro, el cual son de un color anaranjado, y esto puede hacer que sea más difícil encontrar nuestro punto final, que vendría siendo pues el color rojo. Y bien, la otra parte, que es la determinación indirecta de halogenuros, es la aplicación más importante del método de Borchardt, porque para valorar el cloro es preciso hacer una valoración por retroceso, donde primero se precipita el cloro con una cantidad perfectamente conocida en exceso de nitrato de plata estándar, y el cloruro de plata se aísla y el exceso de plata se valora con tiocinato de potasio en presencia de hierro 3. Sabiendo cuánto tiocinato se ha gastado en la valoración por retroceso, se sabe la cantidad de catión de plata que se usó en el exceso respecto a la necesaria para reaccionar con el cloro presente de la muestra. La cantidad de plata total es conocida como es la cantidad de consumida por el cloro, y así se calcula la diferencia. Siguiendo con el siguiente método, es el método de Fajans. El método de Fajans, la valoración por el método de Fajans utiliza un indicador de absorción. Primero tenemos que saber qué es un indicador de absorción. Un indicador de absorción son compuestos orgánicos con tendencia a absorberse sobre la superficie del sólido en una volumetría de precipitación. En teoría, la absorción o desorción ocurre cerca del punto de equivalencia y no producen no solo un cambio de color, sino una transferencia del color de la disolución al sólido o viceversa. Bien, la fluoresceína es un indicador de absorción típico muy útil en la valoración del anión cloruro con catión plata. En disolución acuosa, la fluoresceína se disocia parcialmente en iones hidronio y en iones fluorescienato con carga negativa y de color verde amarillo.
Y bien, hasta aquí vamos a ver lo que son los indicadores y vamos a continuar con los siguientes temas. Ok, primeramente nuestro tema es la volumetría de precipitación y es un subtema que son las disoluciones patrón que engloba aquí dentro. Ok, dentro de las disoluciones patrón, primeramente que es una de ellas, o sea que es una disolución patrón, el reactivo de concentración conocida con exactitud es lo que es una disolución patrón. Estas disoluciones desempeñan una función principal en todos los métodos volumétricos. Para establecer la concentración hay dos maneras o dos opciones. Preparar por un método directo o por un método indirecto, también llamado normalización. Ok. Bueno, dentro del método indirecto, este se lleva a cabo preparando la disolución utilizando un patrón primario, que debemos de recordar que un patrón primario es un compuesto de elevada pureza. Y también hay patrones secundarios, ¿verdad? Se pesa cuidadosamente en balanza analítica una cantidad del patrón primario, se disuelve en el disolvente apropiado en el que se elija y se diluye hasta el volumen conocido con exactitud en un matraz aforado. La concentración, ¿cómo se va a calcular? Ok, la concentración va a ser igual a masa sobre peso molecular entre el volumen. El método directo es la masa exacta estándar primario en volumen final exacto, que es lo que estamos diciendo de al momento de agregar en un matraz aforado. Ok. Dentro de lo que es el método indirecto, o también llamado normalización, si no se dispone de un patrón primario apropiado, se prepara una disolución de concentración aproximada del valorante. Posteriormente se determina su concentración mediante normalización. La normalización se determina la concentración de la disolución patrón mediante valoración frente a una cantidad medida cuidadosamente de un patrón primario o frente a un volumen conocido con exactitud de otra disolución patrón. El cálculo de la concentración de la disolución patrón se utiliza como en cualquier otra valoración, la cual la valoración es el proceso mediante el cual se determina por la cantidad de un analito en una solución basándose en la cantidad de un reactivo estándar que éste consume. Y aquí está cómo se va a estructurar, que es la bureta, que va a contener nuestro patrón y la solución donde vamos a tener nuestro analito. Ok, y las disoluciones patrón se suelen utilizar algunas de las siguientes como patrón tipo primario. Las fuentes de plata, que es nitrato de plata, no es higroscópica. Las disoluciones deben protegerse de la luz. Como patrón secundario, como ya había mencionado que también existen patrones secundarios, pues en este caso puede estandarizarse frente a un cloruro de sodio o un KCCN. Fuente de iones de cloro, de cloruro de sodio o cloruro de potasio, no son apreciablemente higroscópicas. Como patrón secundario puede estandarizarse frente a un nitrato de plata. Las fuentes de iones de tiocianato, el tiocianato de potasio no es apreciable higroscópicamente. Se debe de proteger de la luz. Como patrón secundario puede estandarizarse frente a un nitrato de plata. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Natalie Guadalupe Langrica Becerra y voy a hablar sobre las aplicaciones analíticas. Las volumetrías de precipitación son aquellas en las que la reacción entre el analito y el agente valorante dan lugar a la formación de un precipitado. Esta volumetría es un método excelente para el análisis de haluros como el cloro, el bromo y de pseudohaluros. También podemos ver que en este tipo de volumetrías el peso equivalente es el peso de la sustancia que puede proporcionar o reaccionar con o es químicamente equivalente a un atomogramo de un catión monovalente en el precipitado, en el complejo o inógeno débil que se forma en la reacción. Aquí hay un concepto que es un concepto importante que es atomogramo. Y ahora, ¿qué es un atomogramo?
Pues un atomogramo es la cantidad de un elemento expresada en gramos que coincide numéricamente con su masa atómica relativa. Bueno, espero que con esto haya quedado un poco más claro el concepto. Continuando, voy a empezar a hablar sobre el método Mohr. Este es un método de las volumetrías de precipitación y pues podemos decir que el modelo de Mohr involucra la determinación cuantitativa de iones cloruro, bromuro o cianuro por medio de la titulación con una solución estándar de nitrato de plata utilizando cromato de sodio o de potasio como un indicador químico de fin de valoración. Podemos decir también que este no es aplicable a la determinación del yoduro o de los sulfocianuros, pues en estos casos el punto final resulta bastante difícil de observar debido a los fenómenos de absorción que tienen lugar en dichos procesos. Continuando, tenemos el método de Charpenter-Boulhart. Este método puede emplearse para la determinación directa del ion plata o para la determinación por retorno de varios iones que forman sales de plata insolubles. Y bueno, este método es un ejemplo de valoración volumétrica de precipitación en el cual se utiliza como indicador del punto final una reacción de formación de un complejo coloreado soluble, y la misma se basa en el hecho de que el ion férrico forma en un medio ácido un complejo color rojo vinoso muy intenso con el tiosinato. Y bueno, aquí tenemos la reacción. Y digo tiosinato porque este método emplea tiosinato de potasio como agente valorante, ya pues se mencionó. Y esta sustancia no es patrón primario y debe valorarse contra nitrato de plata de concentración conocida. Una de las principales ventajas de este método respecto al de Mohr es el medio en el que se efectúa la valoración, el cual es un medio ácido. En esta condición se eliminarán las interferencias de los iones hidrolizables y evita la precipitación de los aniones que forman sales de plata poco solubles en medio neutro. Continuando, vamos a realizar unos ejercicios. Tenemos el primero que dice: de una muestra de cloruro de potasio se valora una alícuota de 20 mililitros con nitrato de plata, normal 20, gastando 9.6 mililitros. Calcule cuántos gramos por 100 mililitros de cloruro de potasio contiene la muestra. Primero despejamos la masa. La normalidad es de 0.05. La masa equivalente es la masa molar dividida en Z, que en este caso es 1, y el volumen pasado a litros es de 0.357 gramos. Y podemos decir que este es el gasto de la titulación. Como resultado, obtendremos que 0.0357 gramos es lo que se obtiene, pero esto es en 20 mililitros. Entonces, para obtenerlo en 100 mililitros, podemos aplicar varios métodos. El más sencillo pues sería una regla de 3 y de esta manera obtendríamos que el resultado sería 0.1788%. Ahora vamos a hacer el último ejercicio, que consta de la determinación directa de la G por el método de Charpenter-Boulhart. La determinación directa de la plata supone la valoración de una solución ácida que contiene los iones plata y pues una pequeña concentración de ion férrico como indicador. Ok, aquí vemos que la constante del producto de solubilidad es Kps igual a 1 por 10 a la menos 12. Y bueno, la concentración del ion plata
en el punto equivalente es igual a la concentración del ion de tiosinato. Cuando reemplazamos la constante de equilibrio, obtenemos el valor de la concentración de tiosinato en el punto equivalente. La concentración del ion férrico necesaria para que reaccione con esta concentración de tiosinato se calcula de la siguiente manera. Aquí vemos el procedimiento. Llegamos a un resultado de 0.046 molar. Y pues aquí como nota tenemos que la concentración empleada en el cálculo es la mínima a la que se puede percibir el color del complejo. Y bueno, aquí algo que se me pasó es que pues ya en este nivel pues debemos nombrar las cosas por su nombre. KPS, constante de solubilidad, y aquí tenemos el ion plata. Entonces aquí todo el procedimiento que se llevó a cabo fue con el fin de determinar el ion plata. Y vemos el último cálculo, donde ya por fin llegamos a la concentración del ion plata junto con la del tiosinato. Y bueno, esto sería todo. Método de Fajans, indicador de absorción. Fajans y sus colaboradores encontraron con algunos iones orgánicos son fuertes absorbidos sobre ciertos precipitados, dando lugar a un cambio de color que permite determinar el punto final de las valoraciones por precipitación. Estas acciones es por la utilización de indicadores, ya que es debida a que la absorción del indicador se produce al alcanzar el punto de equivalencia y durante el proceso de absorción ocurre un cambio en el indicador que lo transforma en una sustancia de color diferente. Este método consiste en titular la muestra de los haluros con solución valorada de nitrato de plata, en presencia de un indicador de absorción, en solución neutra o ligeramente alcalina. Si se adiciona nitrato de plata a una solución de cloruro de sodio, el cloruro de plata formado absorbe los iones de cloruro de los que se encuentran en exceso en la solución y forman la capa primaria absorbida con carga negativa. Estas partículas tienden a atraer iones positivos de la solución para formar una capa de absorción secundaria retenida con menos fuerza. La superficie negativa del precipitado repele al ion fluorescinato y la solución conservadora de color amarillo verdoso que se le imparte la fluoresceína. Conforme se acerca al punto de equivalencia, los iones de plata precipitantes eliminan a los iones de cloruro de la capa primaria. Y con el primer exceso de plata, el cloruro de plata absorbe en la superficie los iones de plata. La superficie cargada positivamente atrae fuertemente a los iones negativos de la fluoresceína, formando fluorescinato de plata, el cual produce el color rojo vivo sobre la superficie del precipitado. En este momento se suele utilizar para titulación por precipitación con nitrato de plata de haluros y sulfocianuros, usando la fluoresceína o diclorofluoresceína para ioduros, bromuros y sulfocianuros. Usar como indicador eoseína para estos casos. Otros iones usados para indicación de absorción son los fluoruros de sulfatos, fosfatos oxalatos, cationes de zinc y plomo. Para plata se usa como titulante el cloro de sodio y como indicador la fluoresceína y el diclorofluoresceína. Bueno, en este caso tenemos un ejercicio que es muy parecido a lo que estamos viendo sobre este método. Y el ejercicio dice, se ha llevado a cabo una determinación volumétrica de iones de cloro con nitrato de plata a 0.010 molar. Para ello se ha tomado 20 mililitros de la muestra y se le han añadido 3 mililitros de cromato de potásico, 0.5 molar, restándose 23.50 mililitros de la disolución de nitrato de plata para llegar a obtener un precipitado de color rojo.
halle la concentración de iones de cloruro en la muestra y el porcentaje de error que se concentrará o que se cometerá si no se tuviese en consideración el error debido al indicador. Entonces, nosotros tenemos los datos de los datos volumétricos de nuestro ejercicio, de nuestro problema. Entonces podemos tomar y sacar la concentración de los iones de cloro. Además, también podemos calcular la concentración del indicador en el punto final, la concentración de plata en el equilibrio con él y finalmente la concentración de cloruros que cumple el equilibrio de precipitado de cloruro de plata, como lo tenemos en este caso. De acuerdo con estos resultados, el precipitado de cromato de plata, cuyo color rojo indica el punto final, aparecerá cuando en disolución quede una concentración de iones de plata tal que la concentración de cloruro sea de 1.27 por 10 a la menos 5 molar. Ahora bien, nosotros sabemos que cuando hayamos logrado la precipitación de todos los cloruros como cloruro de plata, es decir, cuando estemos en el punto de equivalencia, en disolución solo podrá haber la concentración de cloruros que determina el producto de solubilidad del cloruro de plata, a saber. Esto nos dice que si nuestra concentración de cloruros al principio que tenemos al punto final es mayor que la concentración de cloruros en el punto de equivalencia, nos dice que el indicador del punto final se adelanta a la equivalencia teórica y que por tanto aún nos quedan cloruros sin valorar. Entonces estamos en nuestra preequivalencia. Bueno, hasta ahorita los más normales o los más utilizados han sido estos tres métodos que hemos ido explicando. Pero también está el método de Gay-Lussac, que es el método del punto claro, o bueno, vienen siendo los demás más famosos. Este método o este tipo nos dice que aunque el precipitado coloidal del cloruro de plata está bien establecido durante la valoración, mientras hay un exceso del ion de plata o cloruro en la disolución, en las proximidades del punto estequiométrico o el ion estabilizante, se separa por precipitación y el precipitado se coagula y se sedimenta. La valoración se completa por adición del reactivo valorante gota a gota, hasta que no aparezca más precipitado o turbidez. Aunque el método es algo tedioso, es simplemente susceptible a una buena exactitud. También de este modo está el método de Mulder sobre las turbideces iguales. En el punto estequiométrico, que la valoración del ion cloruro con el ion plata, los iones de plata y cloro se encuentran en concentraciones molares exactamente iguales, que son las cantidades en equilibrio en las dos disoluciones saturadas. Cuando dos porciones iguales de disolución por separado, la una por adición de cierta cantidad del ion cloruro y la otra por adición de la misma cantidad de ion plata, dan lugar a turbideces iguales, por precipitación de cantidades análogas de cloruro de plata por efecto del ion común. La disolución que se ensaya se encuentra en el punto estequiométrico. Para llevar a la práctica este método debe tenerse en cuenta la cantidad de sustancias sin reaccionar que existe en las disoluciones de ensayo, antes de alcanzarse el punto estequiométrico. Aunque el método es pesado, es en realidad el método más exacto para el establecimiento de la reacción de la relación de la plata con el cloruro en la formación del cloruro de plata. Este método se ha utilizado extensamente para determinar los pesos atómicos de los elementos, haciendo reaccionar el cloruro puro de elementos con el ion plata. Las comparaciones de turbidez se verifican con el nefalómetro, que es un aparato especializado, y la valoración inversa se utiliza para los análisis solamente de la plata mixta.